Ok. Entonces, vamos a plantearnos un ejercicio donde tengamos procesos, tiempo de ejecución, tiempo de llegada. Y vamos a ir poniendo diferentes valores. Entonces, tenemos un planteamiento y vamos a crearnos 4 colas. La primera vamos a manejar un round robin con quantum igual a 3. La segunda va a ser un round robin con quantum igual a 6. La tercera un round robin con quantum igual a 12. Y la última va a ser un FIFO. ¿Estamos bien? Empecemos entonces. ¿Cuál es el primer proceso que se ejecuta en la primera cola? C. ¿De cuánto a cuánto? De 1 a 16. No, De 1 a 4. de 1 a 4, ok. Hay un cambio de contexto. Entonces aquí tenemos 4 y aquí tenemos 5. En este interín, ¿quiénes llegan? E. Por B aquí, y E. por aquí llega B y aquí llega E. C acaba en una vuelta más. No. Entonces se va a la siguiente cola, pero igual tiene que hacer un cambio de contexto. Entonces, mientras C se esté ejecutando, ¿quién entra a la cola? B. B. En el milisegundo 4, C y B coinciden. ¿Quién entra a la cola? E. ¿Por qué? Porque C no está en esa cola, está en la cola de abajo. No, no es por eso. ¿Por qué? Porque C todavía está ejecutando, se termina de ejecutar, pero hasta eso ya ha llegado E. Está haciendo todavía su cambio de contexto. ¿Está bien? Entonces entra E. Ok, entonces en la cola, el siguiente a ejecutarse es B. ¿Hasta cuánto se ejecuta B? Al 8. 8. Y hay un cambio de contexto en el 9. Mientras tanto, llega A por aquí. Entonces, entre E y A, ¿quién entra a la cola? Entre B y A, perdón. ¿Quién entra a la cola? A. Luego,
En el milisegundo 8 llega D. Entre B y D, ¿quién entra a la cola? D. Ahora bien, B en una vuelta más acaba, Sí. entonces se va a la misma cola en la posición que le corresponde. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Está bien, hija. El siguiente en entrar a la cola es E. E ejecuta de cuánto a cuánto. De 9 a 12. 12 y tenemos un cambio de contexto en el 13. ¿Termina E con una vuelta más? No. Entonces se va a la siguiente cola y se ejecuta A. ¿Hasta cuánto? $16. ¿En una vuelta más acaba A? No. No. Entonces se va a la siguiente cola. Ahora entra D. ¿Hasta cuánto ejecuta D? Hasta el 20. 20. Y tenemos un cambio de contexto que es el 21. ¿Acaba en una vuelta más D? No. Entonces se va a la siguiente cola. Ejecutamos B. ¿Hasta cuánto se ejecuta B? 23. ¿Acaba B? Sí. Veamos la segunda cola. El primero en entrar es C. ¿De cuánto a cuánto ejecuta C? De 5 a 11. No, De 4 de 4. ¿De 4 a cuánto? a 10. A 10. Y hay un cambio de contexto en el 11. En una vuelta más acaba C. No. Sí, Jessica. Sí acaba. Sí, acaba. Sí acaba. Entonces lo que necesitamos colocarlo es en la posición correcta. Está saliendo en el 10. E ha llegado ¿en qué valor? En el 12. ¿Qué implica entonces esto? Se vuelve a ejecutarse. En realidad, C no hace ningún cambio de contexto. C continúa ejecutándose. ¿Hasta cuánto? 16. Hasta que termine. Ok. Entonces necesita 12 más estos 3, 15 para poder terminar. ¿Sí? Y aquí recién hay un cambio de contexto. Ahora sí, E ha llegado en el 12. Por aquí más o menos llega E. Y se coloca después de C. Está bien. También A en el milisegundo 16. Aquí llega A. Se coloca después. Está bien. Pero D aún no ha llegado. Entonces no hablamos nada de D todavía. El siguiente en ejecutarse es E. ¿Hasta cuándo se ejecuta E? 23. Entonces tenemos 23. En una vuelta más E acaba. No. No. Entonces va a pasar a esta otra cola. También un poquito más, a ver, al costado, donde ponemos las colas. Aquí le pondremos la cola. Ya.
Mientras tanto, ¿quién llega? D llega en el 20. Entonces, por aquí llega D. Y se coloca al final. Está bien. Ejecutamos A. ¿Hasta cuánto se ejecuta A? Al 30. 30. En una vuelta más acaba A. Sí. ¿Ejecuta a continuación? ¿O no? No, hasta esto ha llegado D. Exactamente. Entonces, se va a la cola después de D. Ejecutamos D. ¿Hasta cuánto? 37. 37. Y hay un cambio de contexto en 38. D en una vuelta más acaba. No. Entonces se va a la siguiente cola. ¿Estamos bien? A. ¿Cuánto necesita A para terminar? 1. Entonces se ejecuta hasta 39. ¿Está bien? Sí. E. Ahora ejecutamos E. ¿De cuánto a cuánto ejecuta E? Desde el 23. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto? 47. 47. 45. A ver. Es 12. Es 12 el quantum. Por eso 35. 35. 35, ok. Y hay un cambio de contexto. Ah, bueno, ¿en una vuelta más acaba? No. No. Entonces este se va a ir a esta cola. D llega en el 37. Aún no ha llegado. Entonces D se ejecuta desde el 37. ¿Hasta cuánto? $49. ¿En una vuelta más acaba? Vamos, ¿qué opinan? ¿En Sí, una vuelta? acaba en una vuelta más. Sí, entonces no necesita hacer cambio de contexto, puede continuar. ¿Cuándo termina D? Ha ejecutado 12 más 3, 15 más 6, 21. ¿Cuánto necesita? 30. ¿Cuánto le falta? 9. 49 más 9, 58. 58. No hace cambio de contexto, no necesita hacerlo. Y acaba. E se ejecuta desde ¿desde cuánto? 35. 35. ¿Hasta cuánto? Hasta que termine. ¿Cuánto es eso? 9. No. $44. Porque le falta 9. ¿Solo le falta 9? Le falta 19. Le falta 19. Entonces, ¿hasta cuánto es? Es FIFO. Sí. 54. 54. Y de esa forma acaba E. ¿Dudas? Disculpe, Inge. Entre el 36 y 37 del Quantum 12, ¿no se hace nada? Nada.
No hay ningún proceso, el procesador no hace nada. Es importante los tiempos de llegada. ¿Y por qué él no continúa porque no termina todavía su proceso, pero no podría utilizar ese espacio para procesar E? No, porque utiliza ese espacio sí, solo si en una vuelta más acaba. Pero no es su caso, así que pasa a la siguiente cola. Podríamos considerar hasta colas paralelas, no importa. Pero para quedarse en la cola necesita en una vuelta más acabar. Ahora está claro, gracias. Ok. Entonces, analicemos. Proceso A, tiempo de retorno. ¿Cuál es el tiempo de retorno de A? 33. Tiempo de espera de A. 23. Tiempo de retorno de B. 20. Tiempo de espera de B. 15. Tiempo de retorno de C. 15. Tiempo de espera de C. 0. Tiempo de retorno de D. 50. Espera. 20. Tiempo de retorno de E. 50. Tiempo de espera de E. 10. ¿Listo? Con eso concluimos y tenemos otro ejercicio de multicolas. Los tiempos y las colas por cada una de las colas de trabajo es importante. El armar las colas por los tiempos que está llegando a cada cola. Y es lo que hemos hecho. ¿Dudas? ¿Está claro? Entonces, si está claro, ¿se puede ver el nuevo tema? Se ve, Inge. Hemos terminado el tema anterior y hoy vamos a empezar con comunicación y sincronización de procesos. Es la parte bonita de la primera parte de la materia porque aquí vamos a utilizar programación concurrente. Así que van a utilizar ANSI C, lenguaje C, para poder programar en forma concurrente. Pero para entender la concurrencia, ¿alguien me podría dar su definición? ¿Qué significa concurrencia? Simultáneamente, que se va a ejecutar simultáneamente. Que se ejecutan simultáneamente. Si hablamos de procesos, ¿qué significaría concurrencia de procesos? Que lo estaríamos ejecutando simultáneamente. Eso implicaría de alguna forma paralelismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso depende del hardware y del software, principalmente en este caso el hardware. Veamos a nivel de hardware que tenemos unidades funcionales del procesador. El procesador, ustedes han hecho una investigación de los procesadores y al investigar se han debido dar cuenta que existe un montón de características de los procesadores. Y una que es típica es el hyperthreading, el segundo que está aquí. Otra es superescalar, o sea, algunos pueden tener el superescalar, otros pueden tener el hyperthreading. Desde hace mucho tiempo, el hyperthreading tienen ambos, Intel y AMD. Entonces, a nivel de microprocesador tenemos estas unidades funcionales. A nivel de macroprocesador tenemos los multicomputadores. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los clusters, de las HPCs, High Performance Computing? Entonces estamos hablando a nivel macro, a nivel de hardware. Entonces la computación es mucho más
paralela. Pero de por medio podemos ver que existen procesadores de dispositivos de entrada y salida o multiprocesadores con n procesadores más memoria compartida o número de núcleos. Es lo que estamos más acostumbrados a ver en los procesadores actuales, que tienen 16 núcleos, 8 núcleos, 4 núcleos, etc. dentro del procesador. Y esto de alguna forma nos permite, al sistema operativo le permite, generar una especie de paralelismo, porque cada circuito es independiente. Cuando hemos visto la arquitectura del computador, hemos visto que son circuitos que no es otra cosa que lo que hacen es estar ejecutando instrucciones. Si tenemos circuitos independientes con los núcleos, entonces estamos ejecutando instrucciones independientes. Por lo tanto, tenemos una especie de paralelismo. ¿Está claro? A nivel de software, se puede manejar los threads, y es lo que hemos visto en el tema anterior. Los procesos ligeros. Dentro de un proceso pesado podemos tener varios procesos livianos. También se puede hacer la multiprogramación de un procesador. Y esto tiene que ver principalmente con el tiempo compartido. Le asignamos un pequeño tiempo. Acabamos de hacer un ejercicio con round robin, donde los quantums era el pequeño tiempo que le dábamos. Y hacíamos que los procesos roten. Y por último, estos dos, entonces, ya los hemos utilizado, los hemos manejado. Y por último, en software se puede manejar aplicaciones paralelas, que implica que son softwares que pueden correr en computadoras que sean o que tengan procesadores paralelos o múltiples procesadores. Entonces, a nivel de software se puede utilizar esas aplicaciones. Nosotros nos vamos a quedar con estas dos a nivel de software, los hilos y la multiprogramación. ¿Está bien? Existen diferentes tipos de características que hacen al hyperthreading, como que se llama multihilo, o las técnicas de segmentación de memoria, que se llama pipeline, superescalares, que de alguna forma permiten realizar varias operaciones de forma simultánea. Fíjense que la técnica de segmentación de memoria, pipeline o la superescalar, permite realizar tareas paralelas, mientras que la técnica de hyperthreading, que es la mayoría de los procesadores que nosotros manejamos como PCs, permiten ejecutar de forma alternada dos o más flujos de instrucciones. Entonces, por eso les decía, es un pseudo paralelismo. No es un paralelismo como tal. Todos los procesos que se ejecutan de forma concurrente en un sistema se clasifican en dos tipos: los procesos independientes y los procesos cooperantes. Tenemos un proceso independiente como aquel que no necesita ningún tipo de ayuda de otro. Se ejecuta solo y desde que se crea hasta que termina no depende de otro. Existen procesos cooperantes cuando de alguna manera el primero que ejecuta necesita hacer la alimentación para el segundo. El segundo no puede ejecutarse sin el primero haber terminado. Entonces tiene que existir una comunicación entre ellos para poder continuar. Entonces, procesos independientes, procesos cooperantes. No se olviden de eso. Independientemente de eso, valga la redundancia, no importa si son independientes o cooperantes, se realiza una serie de interacciones entre los procesos. La primera interacción tiene que ver porque comparten o compiten por un recurso, ya sea físico o lógico. Dos procesos independientes pueden estar compitiendo por acceder al disco, a la memoria. Entonces el sistema operativo tiene que encargarse que de estos dos procesos puedan acceder ordenadamente, sin generar ningún tipo de conflicto. Tiene que planificar su trabajo. Pero ya no es ordenar de qué forma se van a ejecutar, como en el caso que hemos visto, algoritmos de planificación, FIFO, round robin, SJF, etcétera, etcétera, etcétera. No, no se trata de eso, sino que ahora los procesos están en la cola de listos, pero por algún motivo estos pueden interactuar con procesos que están llegando. Entonces entran en una especie de competencia por el procesador, entre el proceso que el primerito está en la cola de listos y uno que acaba de llegar. Entonces empiezan a competir, es como si en la fila nos toca a nosotros, nos vamos acercando a la caja porque ya vemos que una persona de la tercera edad está entrando y que nos puede quitar el puesto. Entonces estamos compitiendo por el recurso.
La interacción motivada porque los procesos se comunican y sincronizan. Entonces, estos necesitan un objetivo común. Un compilador, lo que ustedes han hecho, por ejemplo, con los códigos, colocan GCC. El compilador genera un código llamado objeto. El compilador no genera un código ejecutable. El código objeto se tiene que enlazar a través de un linker, se puede enlazar con el ensamblador con distintos objetos que estamos usando. Manejo de ventanas, manejo de menús, manejo del ratón, etcétera, etcétera. Y ese código ensamblado recién es el código binario. Entonces fíjense que no se puede ensamblar algo que no es objeto. Se puede compilar algo que es fuente. Entonces lo que necesita el código binario para tener un ejecutable es que primero se compile y luego se ensamble. ¿Se entiende? Cuando colocamos GCC-O, estamos haciendo las dos cosas. Compilamos con el GCC y con el "-O" estamos enlazando todos los objetos que necesite ese código fuente para generar nuestro objeto binario o ejecutable. ¿Está clara esa parte? ¿Está claro? ¿Sí o no? No escucho. Disculpen una consulta. Cuando se refiere a que va llegando, digamos, el último y se pelea por el que está ya por entrar, en ese caso influye los privilegios, ¿cierto? Depende. El algoritmo de planificación es un algoritmo software que puede estar comparando las prioridades, por ejemplo, o el tamaño de ejecución, dependiendo del algoritmo, pero resulta que el primero se ha adelantado y está entrando. Pues es una competencia y puede ganarle. Entonces, el algoritmo de planificación nos permite crear un orden de ejecución, pero ese orden se va a ver afectado por la concurrencia de procesos que están llegando en un determinado momento y que no están en la cola de listos. Y van a competir justamente con esos que están en la cola de listos. Eso es cuando los procesos son independientes. Es más fácil cuando los procesos son cooperantes, como el segundo ejemplo. Primero se tiene que hacer una tarea para la segunda. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, todo sistema operativo necesita mecanismos que permitan, por un lado, o la comunicación y la sincronización de procesos. Esto se llama Interprocess Communications. En el caso de Windows se llama LPC, Local Procedure Calls. Y si es una red se llama RPC, Remote Procedure Calls. De manera general son comunicación entre procesos. Veamos algo interesante, esa competencia de la cual estábamos hablando. La mayoría de los problemas de procesos cooperativos o procesos independientes que se están ejecutando concurrentemente se las resuelve con programación concurrente. La programación concurrente no es otra cosa que hacer que la programación secuencial ya no exista, sino que de alguna forma la programación controle la concurrencia de procesos. Cuando ustedes programan cualquier código que estén haciendo hasta el momento, que hayan hecho, que vayan a hacer, es una programación llamada secuencial. Y les voy a demostrar esto. Por ejemplo, perdón, aquí tengo una función, está hecha en C, pero no es difícil de entender sabiendo Java. Definimos números primos como entero y inicializamos con valor 0. Luego tenemos una función vacía, void significa vacío, aquí podemos poner int si queremos que sea entero, float o lo que sea. En este caso no nos devuelve nada, por eso es un void, vacío. La función primos tiene dos argumentos, un entero inicial y un entero final, por lo tanto tiene un rango. Para ese rango, desde i menos inicial hasta i menos o igual a final, incrementando de 1 a 1, hacemos que si es primo ese valor, vamos a acumular números primos que es igual a números primos más 1. Entonces, vamos a encontrar el rango, dentro de ese rango, todos los primos que existan.
y en la variable numprimos, que inicializamos en 0, vamos a sumarlas. Si entre 0 y 100 existen 50 primos, numprimos dirá 50. Si entre 0 y 10.000 existen 1.000 primos, numprimos aparecerá como 10.000. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, pero lo de if primo es una función aparte. Claro, primo es aparte. No la implementamos aquí. Primo es una función que va a verificar que i sea primo. Si es cierto, entonces numprimos es igual a numprimos más 1. No necesitamos Ok. implementarla, solamente necesitamos tener la idea de que alguien va a comprobar que es primo. Y si es, se va a sumar. Si no, va al siguiente, al siguiente, al siguiente, en un ciclo hasta i menor o igual a fin. ¿Está bien? ¿Se entiende el código? Sí, sí. Ok. Podríamos mandar a ejecutar primos, la función se llama primos, y darle un valor del 1 al 10.000. Y nos va a sacar en un tiempo x cuántos primos existen entre 1 y 10.000. Pero podríamos mandar dos funciones en paralelo. Una primera que diga primos del 1 al 5.000 y una segunda que diga primos del 5.001 al 10.000. La idea es que como estamos haciendo en paralelo, tratemos de reducir el tiempo. Si mandar primos del 1 al 10.000 nos puede tomar 10 segundos, la lógica va a decir que mandarlo en forma paralela del 1 al 5.000 y del 5.001 al 10.000 probablemente nos tome 5 segundos. Simple lógica. Puede que no funcione así. Ahora, ¿será que si mando dos veces en forma paralela primos del 1 al 5.000 y primos del 5.001 al 10.000 tenga el resultado correcto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Tendré el resultado correcto? Es decir, como si hubiese mandado una sola función del 1 al 10.000. ¿Se entiende la pregunta o no se entiende la pregunta? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok. Entonces respondan. sí serían los dos resultados correctos, solo habría que sumar el uno con el otro, ¿o no? Ok. Entonces tú dices que sí lanzaría los resultados correctos. Sí, La respuesta es no. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Es secuencial? No. El texto lo explica. El detalle es entenderlo. Hay una variable que se comparte, si se fijan. ¿Sí? ¿Cuál es la variable compartida? El contador de números. El contador numprimos es igual a numprimos más 1. Numprimos está compartida. ¿Qué implica que esté compartida? ¿Duplicada? ¿Mm? No se actualiza correctamente. Exactamente. No se va a actualizar correctamente. Quiero mostrarles otro código antes de seguir entendiendo este código, pero lamentablemente mi Windows está con una resolución muy alta y no se va a notar lo que quiero mostrarles. Pero bueno, vamos a intentar hacer un zoom. A ver.
A ver. Vamos a compartirlo y vamos a ver que esto funcione. ¿Se ve Windows? Sí. Malo es que no puedo hacer el zoom, no me permite hacer el zoom. Vamos a ponerlo. A ver. ¿Se puede leer el código? No sé por qué mi resolución está tan... No se nota muy bien ahí. Ok. A ver, vamos a probar una resolución de este tipo. Vamos a ver. Un chiquitito, ¿no? Sí, sigue siendo pequeño. Avancemos por aquí. Sí, me permite hacer zoom, pero no en Windows. Ese es el problema. Qué problema. Inge, no estoy seguro, pero creo que Windows tiene una aplicación que se llama Lupa y puede hacer zoom en la pantalla automático. Sí, lo malo es que esté embebida. O sea, a ver, voy a intentar. En Windows es la tecla Windows más, pero estoy en una Mac. Entonces es un problema. Entonces no me hace caso. Pero bueno, vamos a ver si me hace caso desde la aplicación. Vamos a ver. ¿Dónde está la lupa? ¿Ahora sí? Sí, Inge, ahora sí. Ya. ¿Se puede ver el código? Sí, se ve. Ya. Dígame qué hace esa función. ¿Qué voy a tener en el resultado aquí en suma? ¿Qué tendría? Olvídense de esto. Luego les voy a explicar esta función. No importa. O bien esa y todo lo demás. Tendría que contar hasta 20, ¿no? Sumando de 10 en 10. Ok, entonces si lo mando 2 veces, el resultado debería ser 20. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, 2. Sí, 20. Empieza en 1. No, empieza en 0. Pero como no está sincronizado, a veces va a seguir contando de este número que está duplicado. O sea, te tiene que sincronizar el total, tiene que estar con un wait o un lock. Pues vamos a ponerle simplemente suma 10. ¿Está bien? Entonces el resultado obvio es que debería ser 10.
¿Están de acuerdo? Aquí va a salir total 10. Si hago coser otra vez, va a salir 10. Ahora voy a mandar 2 veces. Y el resultado obvio, como decía su compañero, es que salga 20. ¿Están de acuerdo? $14. Algo ha fallado. Volvemos a mandar. $19. Se acerca a 20, pero no es 20. Tal vez podría coincidir. 19. Si mando otra vez, debería dar 30. $21. ¿Qué es lo que está mal en el programa? No es un programa complicado. Es una función que suma los números en un ciclo del 1 al 10 y simplemente totaliza. Analicemos. Suma 10, tiene un valor entero i, ese i hace un ciclo del 1 al 10, internamente total es igual a total más 1, así que 10 veces 1 es 10. Y aquí lo llamamos 2 veces. Una vez, 10, otra vez, 10, otra vez, 10, 3 veces. 30 debería sumar, pero no da 30, tampoco 20. Sí funciona con 10. Si se dan cuenta, este whichproc es una llamada al sistema. Es algo parecido que ustedes han utilizado en el código de Unix que decía process ID, que pueda mostrar el process ID, ¿se acuerdan? El número de proceso. En este caso nos va a mostrar qué proceso es. Es por eso que en la ejecución aparece el proceso 2, luego el 1, el 2, el 2, el 1, el 2, etcétera, etcétera, en forma concurrente. No hay ordenación. No está en forma ordenada. Si vuelvo a hacer correr, va a correr en otro orden. Aquí está. Y aquí se está notando que se están ciclando entre los dos procesos. Tenemos un proceso main, el 0, y tiene dos hijos, el 1 y el 2, jerarquía de procesos. El proceso main llama a cada uno de los procesos hijo, se ejecutan, los crea y empiezan a turnarse, round robin entre ellos, hasta dar un resultado. ¿Por qué está mal el código? Hay una variable global llamada total, y esta variable global queda mal parada cada que hay un cambio de contexto. Queda en un valor no muy estable. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si hacemos una ejecución, pero por pasos, es decir, secuencial, no me acuerdo si es este pseudocódigo, este creo que es. Vamos a ejecutar por pasos, ¿está bien? Aquí empezamos al main, aquí está la flechita, y se va a suma 10. Entonces va a llamar por primera vez al primer suma 10 y luego al segundo suma 10. Estos procesos se han creado, debería estar por aquí al lado, pero bueno, no los veo. Ahí está, el suma 10 y el otro suma 10. ¿Está bien? Los dos. Sigamos haciendo step pseudocode. Ahora va a pasar a uno de ellos. Ha pasado al segundo. Su variable i está en 1. Sigamos tomando en cuenta y se va a ciclar. No es ese, entonces este es... Sí, no, aquí ha pasado 1, 2, está mal. Estamos haciéndolo concurrente, pero por pasos. No, lo que queremos es que se haga secuencial. Para hacerlo, vamos a poner step source. Este es el detalle. Step source va el main suma 10, el primer suma 10 el segundo.
Se crean los dos procesos y ahora va a saltar a cualquiera de ellos. Ha saltado al primero. Y entra al ciclo. Y está igual a 1, total es igual a total más 1. ¿Está bien? Entonces vemos que en la parte inicial, o sea, en la parte global, total está como 1. ¿Qué proceso está ejecutando? Aquí nos muestra el 1. Y va a aparecer puro 1 en forma secuencial. Entonces veamos. El I es 2, el total es 2. I es 3, el total es 3. Y así sucesivamente. Hasta que I sea 10. Y el total sea 10. Se ha ejecutado puro 1. Secuencia. Continuemos. Como ha terminado el primer proceso, va a pasar al segundo proceso. Ahora la variable total está en 10. Entonces, simplemente va a ser total es igual a total más 1. Y está en 2, y está en 3, y está en 4, y se está ejecutando solo el proceso 2. Total 20. Y el resultado nos va a arrojar suma 20, como habíamos esperado. Acabamos de hacer correr el programa en forma secuencial, como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Se nota la diferencia? Cuando corre en forma concurrente, se ejecutan en forma concurrente los procesos aleatoriamente y el valor queda inestable. ¿Por qué queda el valor inestable? Porque es una variable global que afecta de manera general a cualquier llamada que se haga. Entonces deberíamos proteger la variable global para que cuando se acceda el resultado sea el correcto, aún concurrentemente. Les muestro, a ver, cambio. Ya. El texto para indicarles ahora lo que está sucediendo. ¿Se ve? Sí. Aquí la variable global compartida es numprimos. Entonces, numprimos, si lo llevamos, esto es código del lenguaje de alto nivel, lenguaje C. Pero si esto se compila, se ensambla, se vuelve lenguaje máquina, es decir, lenguaje de bajo nivel, assembler. Este mismo código numprimos igual a numprimos más 1, en assembler sería load numprimos, add 1, store numprimos. Ese sería su contraparte. Para una sola instrucción de lenguaje de alto nivel, necesitaríamos 3 instrucciones de lenguaje de bajo nivel. ¿Se entiende hasta ahí? No necesitan haber llevado assembler para entender. Load significa cargar el valor de numprimos, sumarle 1, almacenar el nuevo valor de numprimos. Eso es lo que estamos haciendo. En la práctica, numprimos es igual a numprimos más 1. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Cuando utilizamos concurrencia, aquí tenemos un hilo o un proceso y aquí otro proceso. Entonces, estas 3 instrucciones, que son el que se ejecutan realmente en la máquina, en el procesador, se van a ver coartadas. Por ejemplo, el hilo 1 carga numprimos. Vamos a suponer que esté en 1. ¿Está bien? Le suma 1. Pero antes de actualizar su valor hay un cambio de contexto y pasa al hilo 2. El hilo 2 carga numprimos. ¿Qué valor carga ahora? 1. Sí, porque no se ha almacenado la suma. Le suma 1 y almacena numprimos. ¿Cuánto tiene ahora numprimos? 1. 1 más 1, 2. Y cuando hace otra vez el cambio de contexto al proceso 1, almacena numprimos. Otra vez 2. Cuando en la práctica, corriendo este debería tener numprimos es igual a 1. Le suma 1, 2. Aquí, carga numprimos 2 más 1 es 3. El valor resultante de aquí debería salir 3, pero sale 2, justamente por este problema de la concurrencia.
Hay un cambio de contexto, se corta a mitad y tiene que continuar. Es por eso que el valor de la variable global queda inestable. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Entonces aquí podemos arreglar el problema considerando de que esta es una sección crítica y la sección crítica se tiene que proteger. ¿A qué nos referimos con una sección crítica? Es un código vulnerable. Ahí en esta sección crítica para nosotros está num primos igual a num primos más 1 o total es igual a total más 1. Tenemos que protegerlo para que no quede en forma inestable. Jamás se divida antes de guardar su información, si quieren ponerlo de forma más simple. Entonces, si queremos hacer esto, voy a proteger lo que había hecho en Windows. Voy a definir una variable, de momento no nos interesa cuál es la lógica, llamada S, y voy a decirle que tiene valor inicial 1. Ahí está. Y coma. Como esta es mi sección crítica, voy a colocar un control que me permita proteger mi sección crítica, y al salir de la sección crítica voy a liberarla. ¿Está bien? Entonces estoy protegiendo mi sección crítica. Compilo y ejecuto. Y ahora veamos, se sigue ejecutando de forma concurrente. Fíjense, aleatoriamente entra cualquiera. Pero el resultado debería ser el esperado. 20. Vuelvo a hacer cosas, tal vez ha sido solamente una coincidencia. Se ejecuta en forma concurrente y el resultado es 20. Entonces, estoy haciendo programación concurrente, pero controlando las secciones críticas, para que mi resultado sea el adecuado. ¿Se entiende? Lo que acabo de hacer es programación concurrente. ¿Cuál es la idea? No hay que pensar en secuencialidad, sino que los procesos se van a ejecutar simultáneamente. Y hay que controlar las secciones críticas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Disculpe, ese white, ¿qué está haciendo específicamente? No te preocupes de momento. O sea, eso vamos a ver la siguiente clase, la subsiguiente clase. Solamente les he hablado de que tenemos una sección crítica y debemos protegerla. Nuestra sección crítica en nuestro caso es esto. En el caso de num primos es num primos igual a num primos más 1. Tenemos que protegerla. Este es un mecanismo que nos permite proteger. Y si se dan cuenta, acabo de poner el mecanismo de protección y funciona. Vamos a aprender cómo funciona. No importa de momento eso. Solo les estoy mostrando en tiempo real la ejecución de un programa concurrente y cómo se diferencia de un programa secuencial. Hasta ahí nomás tiene que estar claro. No se preocupen por el mecanismo todavía. ¿Dudas? Ingeniero, ya que el programa solamente funciona para Windows, ¿podemos buscar alternativas que funcionen en Linux de concurrencia, de simuladores de concurrencia? ¿O tenemos que...? Fíjense que Java tiene concurrencia con monitores, pero lo que no quiero es que se pierdan en el lenguaje. Este es el lenguaje más simple que hay, C, ANSI C. Claro, sí, o sea, tal vez podemos hacer,
utilizando los pthreads de POSIX, tal vez en Linux. No se compliquen. O sea, el código que van a hacer es muy simple y tiene que estar totalmente limpio. No quiero que se ensucie con sintaxis de Java ni con sintaxis de C++. O sea, esto es un ANSI C. Yo estaba sugiriendo hacer todo en C o en C++. No, es que van a aprender otra cosa y C++ es más complicado de aprender para un curso donde no tenemos que dar importancia al lenguaje. El ANSI C, el que están viendo, es fácil de entender porque ya saben Java. Entonces nos quedamos con ANSI C. Es muy simple. No quiero que tomen un curso de C++, ni C#, ni nada por el estilo para poder trabajar en esto. No vale la pena. No es el curso. ¿No? Creo que no me dejé entender. Es que el simulador que estamos utilizando, este JBachi, solamente funciona en Windows. Sí. Y tal vez podría ser un programa 100% en C, en ANSI C, que funcione en Linux, que simule la concurrencia. Ah, ¿tú quieres hacer un simulador de concurrencia? Algo súper simple, ¿no? Pero... si fuese así, sería tu proyecto de grado. O sea, obviamente. No, simplemente para mostrar esa pantallita que mostró ese dato del 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eso se puede simular con poco código, pero sí quiero hacerlo estrictamente con todo lo que debería tener, tal vez, ¿no? No, este es un simulador que han hecho en Java, le han hecho el IDE en Java. El simulador es en C, está hecho en C y es un ejecutable para consola. O sea, les voy a mostrar aquí podemos ver. Aquí dentro de Beans, este es el que estamos usando, este programita. Y si lo ejecuto, fíjense, se ejecuta en línea de comandos. Entonces, el Java que está por encima, el Java llama a este programita y lo ejecuta con un IDE que han hecho. Por eso se llama JBachi. Este es un IDE. Java solamente es el GUI. Solamente es el IDE. Ya. No, el Java no hace la programación correcta. Ni de asomo. ¿No? No, nada que ver. Por eso es la forma más simple que estamos trabajando. El Java es solo el IDE. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas?